más. Entonces, hoy vamos a seguir con la parte de integrales dobles. Vamos a ver una pequeña aplicación y luego vamos a comenzar a hacer ejercicios para que veáis cómo podemos aplicar las cosas que hemos visto antes, teorema de Fubini, el barrido horizontal y el vertical, al cálculo de integrales o de las aplicaciones que vamos a estudiar. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Pues que vamos a estar trabajando con unas funciones en particular. Entonces, vamos a trabajar con funciones f que va de un conjunto de contenido en R2 en R, donde d contenido en R2 es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, hasta ahora hemos caracterizado el concepto de integrabilidad Riemann para funciones de dos variables. Además, el teorema de Fubini nos permite calcular la integral doble. Esta integral doble que escribimos dos veces con la integral, la de la función f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Pero hay un caso sencillo que nos va a interesar. Y entonces, ahora nos interesa determinar qué ocurre cuando tomamos la función f de xy igual a 1 para todo punto xy que yo coja de mi conjunto. Claro, pues entonces cuando nosotros queremos calcular esta integral doble en el conjunto de f de xy, diferencial de x, diferencial de y, lo que me está diciendo es que esto es la integral doble en el conjunto de la función 1, diferencial de x, diferencial de y. Y si nos fijamos de forma geométrica, nosotros que dijimos que esto es como podíamos hacer una representación en 3 dimensiones con mi eje x, mi eje y, mi eje z, en el que si tengo un conjunto de por aquí, ¿qué estamos haciendo? A cada punto le estoy asignando una altura. En este caso es que este punto tiene la altura 1 y este punto tiene la altura 1 y todos los puntos tienen la altura 1. Es decir, que lo que estoy haciendo es volver a dibujar el conjunto, pero a altura 1. La diferencia que hay de la altura es 1. Claro, pero dijimos que en cierto modo cuando calculamos esta integral lo que nos está dando
geométricamente es el volumen que queda entre la gráfica de mi función, que es esta gráfica que tengo aquí, que esto sería z igual a f de xy, todo el volumen que queda por debajo encerrado. Claro, pero esto es sencillo porque este volumen, ¿quién sería? Como tengo una figura vertical, lo que tengo aquí es un prisma en el que tiene una base, que es el conjunto de, y una altura. Y entonces yo sé que el volumen de un prisma es sencillo, porque es el área de la base por la altura. Pero, como la altura vale 1, cuando yo calculo este volumen, es decir, podemos decir que esto en realidad sería el volumen del prisma. Pero yo sé que el volumen del prisma, de este prisma en concreto, es la altura 1 por el área de la base. ¿Y quién es la base? La base es el conjunto de. Por lo tanto, resulta que mediante la integral doble puedo calcular también el área de conjuntos. Es decir, si yo quiero calcular el área de un conjunto de, puedo realizarlo mediante el cálculo de integrales dobles, cuando la única función que tengo que integrar es la función 1. Que esto me lo pueden complicar y me pueden decir, bueno, es que a lo mejor me pone la función x más y. No pasa nada. Pero también puedo calcular el área. Claro, esto es útil. Es decir, bueno, es que no sabemos fórmulas del triángulo, del círculo, del rectángulo, del rombo. Sí, pero cuando esta figura ya no es tan sencilla como un rombo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo o lo que sea, ya no puedes utilizar la fórmula. Entonces tienes que utilizar otra cosa. Y ese otra cosa para nosotros son las integrales dobles. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un modo, usando integrales dobles, de calcular áreas de figuras. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser algunos ejercicios en los que vamos a bien estudiar integrabilidad, calcular integrales o calcular áreas, representar recintos. El hecho de representar los recintos de integración, los conjuntos de, es únicamente para mentalmente tratar de ver que nos resulta más sencillo. No es obligatorio, pero si lo hacemos bien, suele ser mucho más sencillo todas las cuentas que vamos a realizar. Entonces, en el primer ejercicio, nos piden calcular la integral doble en el conjunto de la función x cuadrado más y al cubo, diferencial de x, diferencial de y, siendo d el conjunto de puntos x y pertenecientes a R2, tales que me dicen que la y es mayor o igual que 1. Luego, la x es menor o igual que 0. Y luego tenemos que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. ¿Vale? Y vamos a calcularla siempre y cuando sea posible. ¿De acuerdo? Además, nos piden también obtener el área del conjunto D. Sería un ejercicio completito en el que, para calcular esta integral, lo primero que tengo que hacer es ver si tiene sentido. Es decir, si la función que me dan dentro es una función integrable. ¿De acuerdo? Entonces, me da igual que comencemos estudiando la integrabilidad o que digamos, bueno, como tengo un conjunto, voy a tratar de dibujar el conjunto para ver qué idea me estoy haciendo o cómo de complicado es la situación que tengo. Entonces, primero vamos a tratar de representar el recinto de integración. Entonces,
Normalmente para dibujar desigualdades lo más sencillo es dibujar la igualdad correspondiente y luego ver dónde estoy, si dentro, fuera, arriba, abajo, derecha, izquierda, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dibujamos nuestros ejes de coordenadas. Ponemos el eje Y, el eje X y el 0, ¿de acuerdo? Esto es lo mínimo que tiene que aparecer para que sean ejes de coordenadas. Si no aparece la flechita o las Y o las X o el 0, si falta alguno de los elementos no va a estar bien. Entonces, vamos a cada uno de los elementos. Por dificultad diríamos, bueno, parece que el más complicado es esta ecuación que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Entonces yo quiero representar quién es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y entonces nos debemos acordar que cuando nosotros escribimos x menos x sub 0, todo eso al cuadrado, más y menos y sub 0, todo eso al cuadrado, igual a r al cuadrado, esto es una circunferencia de centro, el punto x0 y sub 0, y radio r. El radio obviamente es positivo, es decir, que como aquí tengo un 4, el 4 podría decir, bueno, es 2 al cuadrado o menos 2 al cuadrado. No, sería 2 al cuadrado porque el radio tiene que ser una cantidad positiva. Entonces tengo una circunferencia que como no le estoy restando ningún punto, está centrada en el 0, 0. Vale, pues aquí está el centro y ahora tiene radio 2. Pues dibujamos, por ejemplo, 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 2. ¿De acuerdo? Aquí el 2, aquí el menos 2, aquí el 2 y aquí el menos 2. Y vamos a representarla. Dibujo la igualdad. Como tengo un menor o igual, con el igual significa que la igualdad también se incluye, entonces lo voy a dibujar de forma continua. Si no, si fuese un menor estricto, aunque yo dibuje la igualdad, lo dibujaría con puntitos para indicar que el borde no lo estoy cogiendo. En este caso sí lo estoy cogiendo, ¿vale? Muy bien, vale. Ahora, el hecho de que sea menor o igual, uno puede decir, bueno, es que yo geométricamente no me entero muy bien de si es para un lado o si es para el otro. Vamos a ver qué puntos estarían. Por ejemplo, el punto 0, 0 cumple que 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual que 4. Sí. Por lo tanto, estoy cogiendo los puntos que están dentro de, que están aquí encerrados. Es decir, que en este caso tendría toda la parte de puntos que queda por aquí dentro. Lo podemos dibujar así con esta rayita para no dibujarlo todo relleno, porque a lo mejor si rellenamos todos los conjuntos, al final no terminamos de ver mmm, qué parte estoy cogiendo de todas las cosas. Entonces vamos a dibujar unas rayitas chiquititas para indicar únicamente que es la parte de dentro. Vale. Ahora, siguiente conjunto. Tengo I igual a 1. I igual a 1 es una constante. I igual a 1 es una recta horizontal, porque la altura siempre vale lo mismo, 1. Entonces voy a dibujar la recta igual a 1. El 1 pasa por aquí. Y entonces dibujo esta recta horizontal, que sería la recta igual a 1. Y ahora, me pide que la altura sea más grande. Que la altura sea más grande significa que estoy por encima. Ah, pues voy a dibujar así para indicar que estoy por encima de esta recta horizontal. Y ahora por último, me dan x menor o igual que 0. La aquí es la recta vertical, que sería el eje Y. Es decir, tendríamos este eje de aquí, lo que pasa que, bueno, lo podemos dibujar así encima, porque tengo colorines, pero si solo tenéis el negro no lo voy a distinguir. Esto sería x igual a 0. Y me piden que la x sea menor o igual que 0. Es decir, si a la derecha la x es positiva, a la izquierda es negativa. Por lo tanto, me están pidiendo que me quede con esta parte que tengo aquí. Entonces, para nuestro recinto, ¿qué recinto estamos cogiendo? Estamos cogiendo el recinto, vamos a dibujarlo en verde, que está al mismo tiempo en la parte negra, en la parte azul y en la parte morada. Por lo tanto, nos damos cuenta de que este trocito no puede ser, porque aquí no está lo azul ni lo morado. Este recinto tiene el negro, tiene el morado, pero no tiene el azul. Este recinto tiene el negro, tiene el azul, pero no tiene el morado. El único que tiene es este de aquí. Aquí es donde están los tres colores. Y entonces todo esto de aquí sería mi conjunto D. ¿De acuerdo?
Entonces ya tengo limitado el conjunto D en el cual yo voy a estar integrando. ¿Qué vemos además? Que este conjunto D claramente es cerrado y acotado. Cerrado porque tiene borde y acotado porque es un conjunto finito. Por lo tanto, estamos en todas las hipótesis de los teoremas que hemos estudiado en clase para tratar de calcular las integrales dobles. Entonces, como D es un conjunto cerrado y acotado en R2 y la función, ¿qué función es la función con la que estamos trabajando? Es la función que yo quiero integrar, ¿verdad? La función f de xy igual, que en este caso sería x al cuadrado más y al cubo es continua. Esta función es continua en todo R2. Luego, también es continua en el conjunto D. ¿Por qué? Porque x cuadrado es un monomio y al cubo es un monomio, suma de monomios es un polinomio y los polinomios son continuos en todos los puntos. ¿Vale? ¿Qué pasa si tengo una función continua en un conjunto cerrado y acotado? Que entonces la condición suficiente de integrabilidad, ¿qué me dice? Pues que optemos que f es integrable Riemann en el conjunto D. ¿Eso qué significa? Significa que tiene sentido plantearse el vamos a calcular esta integral. De momento sabemos que esa integral va a existir, va a ser un número. ¿Por qué? Porque mi función es integrable Riemann en ese conjunto. Vale. Ahora viene la otra dificultad, que la otra dificultad sería ¿cómo calculo yo esta integral? Ah, bueno, eso es otra cosa distinta. Y para eso vamos a intentar aplicar el teorema de Fubini. ¿De acuerdo? Y para eso puede ser muy útil ver cómo tenemos dibujado el conjunto. Entonces ahora vamos a ir a la segunda parte. Ahora vamos a tratar de calcular dicha integral doble usando el teorema de Fubini. ¿Qué tendríamos? Vamos a volver a poner el dibujo únicamente porque nos va a ayudar. Tenemos aquí nuestros ejes. X y el 0. Teníamos el 1, el 2. Teníamos la circunferencia. Habíamos visto el y mayor que 0, mayor que 1. Y teníamos entonces este conjunto de aquí, ¿verdad? Este era el conjunto con el que estábamos trabajando. Lo habíamos puesto en verde. Este conjunto. Vale. Ahora, tenemos dos opciones. Podemos intentar aplicar un barrido vertical o un barrido horizontal. ¿De acuerdo? Claro. ¿Cómo quedaría cada uno? Tenemos que ver qué pasa con el barrido vertical y qué pasa con el barrido horizontal. Con que lo hagamos con uno es suficiente. A lo mejor a mí se me da muy bien el barrido vertical o el horizontal. O este ejercicio es mucho más sencillo si lo hacemos con el vertical que con el horizontal. Depende de cada caso. En el vertical, ¿qué tenemos que hacer primero?
queremos separarlo en trozos verticales. ¿Eso qué significa? Que primero fijamos X. ¿Y eso qué significa? Que tengo que averiguar entre dónde y dónde puede variar la X en mi dibujo. Claro, lo que veo es que obviamente la X no puede llegar más de la izquierda. Más de esta parte de aquí. No puedo tener un punto X que sea X igual a 1 porque no está en la parte de lo verde, ¿verdad? Entonces, ¿qué veo? Con la desigualdad yo sé que la X es menor o igual que 0. Eso ya lo sabíamos, ya veíamos nosotros que la X no podía pasar de esta parte. Pero viendo el dibujo veo también que no puede pasar de esta parte de aquí a la izquierda, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuánto vale este punto X? Eso es lo que tenía que preguntarme yo. ¿Qué número es ese? Claro, yo veo que este número, o este punto, que es el punto de corte de la circunferencia con la recta horizontal igual a 1, ¿verdad? Es decir, que para calcular este punto de corte, resolvemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y igual a 1. Claro, como la y igual a 1 sustituyo, y aquí arriba ¿qué me queda? Que x cuadrado es igual a 3. Me quedaría entonces que la x igual a más menos raíz de 3. Claro que eso corresponde con este punto de corte o con este otro punto de corte, que son los dos puntos donde se cortan la circunferencia y la recta horizontal. Pero como en el dibujo estoy a la izquierda, yo sé que me quedo con el valor x igual a menos raíz de 3. Entonces sé que la x tiene que ser menor o igual que 0 y la x tiene que ser mayor o igual que menos raíz de 3. Vale. Una vez que tengo los valores fijados, que normalmente diríamos simplemente menos raíz de 3 menor o igual que x menor o igual que 0, lo escribiríamos como una cadena de desigualdades en vez de como dos desigualdades por separado. Lo segundo que tenemos que hacer que es ver dónde varía la y. Y para eso, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, si yo fijo un punto x entre menos raíz de 3 y 0, por ejemplo, este punto de aquí, ¿entre dónde varía la y? Pues yo veo que por debajo, ¿con quién se choca siempre? Con esta recta horizontal, ¿verdad? Y por arriba, ¿con quién se choca siempre? Con este arco de circunferencia. Eso da igual que lo hago aquí o que coja este punto, siempre se choca con las mismas curvas, ¿verdad? Claro, por debajo está muy claro. Por debajo está claro porque la y tiene que ser mayor o igual que 1. Esa es una de las desigualdades que me daban. Pero por otro lado tengo que averiguar cuál es la ecuación de esta circunferencia, ¿verdad? Y para llegar a la ecuación de la circunferencia yo uso que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Pero yo quiero despejar cuánto vale la y. Pues entonces despejo y digo y cuadrado es igual a 4 menos x cuadrado. Pero cuando quito este cuadrado, ¿qué me queda? Que y es igual a más menos la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Y ahora con qué raíz me quedo? ¿Con la positiva o la negativa? La y es la altura, ¿verdad? Si es la positiva significa que estoy por encima del eje vertical, si la negativa significa que estoy por debajo del eje horizontal. Por lo tanto, como estoy en este arco que está arriba, me tengo que quedar con la raíz positiva. Es decir, tendría aquí y aquí pondría el raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Y qué estamos viendo? Que la altura siempre está por debajo de esa curva, no pasa a estar por encima, por lo tanto el signo que tengo que poner es menor o igual, ¿vale? Con esto que hemos conseguido, con esto lo que hemos conseguido ha sido escribir el conjunto de, que es el conjunto de puntos x, y pertenecientes a R2, tal que, por un lado, el 0 es menor o igual que la x, el menos raíz de 3 es menor o igual que la x, menor o igual que 0, y 1 es menor o igual que y, menor o igual que la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Vale? Por otro lado, para el barrido horizontal, ¿qué teníamos que hacer? Primero, fijamos la y. Claro, aquí que vemos de forma muy sencilla que la y varía entre esta altura mínima y esta altura máxima.
que en estos casos son valores sencillos, si los vemos de forma geométrica, porque esto sería que la y es mayor o igual que 1, y por otro estamos diciendo que la y es menor o igual que esta altura, que aquí es el punto más alto. Pero claro, este punto es el punto 2, es decir, la y es menor o igual que 2. Lo cual escribiremos de forma abreviada como 1 menor o igual que y menor o igual que 2. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? En el segundo paso tenemos que ver dónde varía la variable x. Y lo que veo es que cuando yo ahora fijo un punto cualquiera, si fijo este punto, veo que siempre se choca con esta parte de la derecha y por aquí con esta parte de la izquierda, ¿verdad? En este punto se choca con esta parte de la derecha y aquí con esta parte de la izquierda. Siempre se choca con este trocito vertical y esta curva que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahora hay que expresarlo en función de la x, no en función de la y. Claro, esta parte es muy sencilla porque esa me está diciendo simplemente que la x es menor o igual que 0, que es una de las desigualdades que me dan. Pero para el otro trocito azul, ¿qué tengo que hacer? Coger la misma ecuación que tenía, el x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y ahora despejo la x. Ahora diría, pues entonces x cuadrado es igual a 4 menos y cuadrado. Y cuando quito este cuadrado me queda que x es igual a más menos la raíz de 4 menos y al cuadrado. Pero hay un problema, y ahora es que la x está a la izquierda, en la parte negativa. ¿Eso qué significa? Que ahora me tengo que quedar con la raíz negativa en lugar de con la raíz positiva. Tengo que fijarme en el dibujo qué parte me interesa. Por lo tanto, tenía que tener aquí una x y aquí tendría ahora menos la raíz de 4 menos y al cuadrado. ¿Y qué vemos? Que estoy siempre a la derecha de esta parte. Y como estoy siempre a la derecha de esta parte, ¿qué tenemos? Que la x tiene que ser mayor o igual que el menos raíz de 4 menos y cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que usando el barrido horizontal podría escribir el conjunto de como los puntos x y pertenecientes a R2, tales que, por un lado, 1 es menor o igual que y menor o igual que 2, y luego menos la raíz de 4 menos y cuadrado es menor o igual que la x menor o igual que 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos, tanto para el barrido vertical como para el barrido horizontal, ya podemos calcular nuestra integral. Entonces vamos a hacerlo primero con el barrido vertical, luego con el horizontal, a ver qué ocurre. Entonces, ya estamos en condiciones para calcular la integral pedida. Nos hayan dicho que queríamos calcular la integral doble en el conjunto de la función x al cuadrado más y al cubo, diferencial de x, diferencial de y. Decimos, bueno, pues vamos a usar por un lado el barrido vertical, es decir, que es una parte del teorema de Fubini. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral entre, ¿quién era? El menos raíz de 3 y 0, menos raíz de 3 y 0, de la integral, ahora vienen las funciones, y las funciones eran el 1 y la raíz de 4 menos x cuadrado, es decir, el 1 y la raíz de 4 menos x cuadrado, de la función x al cuadrado más y al cubo. Todo eso lo integramos respecto de y, y el resultado final lo integramos respecto de x, ¿vale? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es integrar respecto de y. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la integral entre el menos raíz de 3 y el 0. Esto lo volvemos a escribir tal cual. Ahora abrimos un paréntesis y decimos, bueno, tengo x cuadrado, como estoy integrando respecto de y, x cuadrado es como si fuese un número, como si fuese un 5. ¿Y cuál es la integral de 5 respecto de y? Pues 5y. Pues entonces me quedaría x cuadrado por y.
Y todo eso lo evaluamos entre y igual a 1 e y igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Vale? Más. Ahora viene la integral de y al cubo. La integral de y al cubo es sencilla, es y a la cuarta dividido entre 4. Y todo eso lo evaluamos entre y igual a 1 e y igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado. Y todo este resultado lo vamos a integrar finalmente respecto de x. Lo primero que vamos a hacer va a ser sustituir para ver qué nos está quedando. Nos queda aquí la integral entre el menos raíz de 3 y el 0. ¿De quién? Aquí tendríamos que cambio la y por raíz de 4 menos x cuadrado. O sea que nos quedaría x cuadrado que multiplica a la raíz de 4 menos x cuadrado menos lo que vale en y igual a 1. X cuadrado por 1 sería x cuadrado. ¿Vale? Nos venimos ahora a esta parte de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la y por la raíz de 4 menos x cuadrado. Como es 1 a la cuarta, al elevar una vez al cuadrado se me va la raíz. Y al elevar otra vez al cuadrado me queda 4 menos x cuadrado. Todo eso al cuadrado. Menos lo que vale en y igual a 1, que sería 1 a la cuarta, 1, entre 4, 1 cuarto. Y todo eso diferencial de x. ¿De acuerdo? Este de aquí lo podríamos desarrollar y lo escribimos como el cuadrado del primero, que sería 16, más el cuadrado del segundo, que sería x a la cuarta, menos el doble del primero por el segundo, que se quedaría 8x cuadrado. Por lo tanto, todo esto lo vamos a separar en las siguientes integrales. Tengo la integral entre menos raíz de 3 y 0 de x al cuadrado, que multiplica a la raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x. Luego me quedaría más la integral entre el menos raíz de 3 y el 0. Y aquí tendría un x a la cuarta. Luego tendría menos x cuadrado menos 8x cuadrado sería menos 9x cuadrado. 16 menos un cuarto, pues 16 menos un cuarto tendría que multiplicar por 4. Me quedaría 46 por 4, 24, 64. Menos un cuarto, pues me quedaría más 63 cuartos. Todo esto diferencial de x. Claro, esta integral de aquí, ¿qué le pasa? Nada, esta es inmediata. Porque son polinomios. Lo único que tenemos un problema con esta primera integral, que parece más complicada, ¿verdad? Entonces, estudiamos por separado esa integral. ¿Qué nos quedaría entonces? Tendríamos que calcular. Si buscamos una primitiva, me da igual estudiar una primitiva o hacerla directamente con la definición. Decimos, bueno, pues voy a intentar estudiar una primitiva. Teníamos la integral de x al cuadrado, la raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué nos quedaría? Esta es una de las integrales de la que cuando teníamos 4 menos algo al cuadrado tenía que hacer un cambio con el seno. Y en particular lo que tengo que hacer es cambiar la x por, para quitarme este 4 tengo que poner un 2, que el elevado al cuadrado se convierte en 4, y aquí pongo el seno de t. Claro, de este modo cuando hago el diferencial de x, aquí ¿qué nos queda? Nos queda dos veces, la derivada del seno sería el coseno de t y diferencial de t. Con eso que consigo que esto se convierte en la integral de x al cuadrado, que sería 4 seno al cuadrado de t. Ahora, cuando hago esta raíz, me queda la raíz de 4 menos la x al cuadrado, sería 4 seno al cuadrado de t. Y multiplico por el diferencial de x, que ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 veces el coseno de t diferencial de t. Este cambio es útil porque de este modo que conseguimos que aparezca aquí. El 4 lo puedo sacar factor común, entonces me queda la raíz de 4, que sería un 2. ¿Y dentro qué me queda? Dentro me queda la raíz de 1 menos
el seno al cuadrado de t. Pero claro, la raíz de 1 menos seno al cuadrado de t, 1 menos seno al cuadrado de t es simplemente el coseno al cuadrado de t. Y entonces cuando hago la raíz del coseno al cuadrado, aquí me queda el coseno de t. Y por lo tanto, aquí ¿qué nos va a quedar? Nos queda la integral de 4 con 2 sería 16. Aquí tenemos un seno al cuadrado de t. Y aquí tenemos un coseno al cuadrado de t. Todo eso diferencial de t. Ahora, para esta integral, puedo usar la trigonometría y darme cuenta de que cada vez que aparece 2 seno coseno es el seno del ángulo doble. Por lo tanto, si aparece 2 seno coseno y otra vez 2 seno coseno, aparece 4 seno cuadrado coseno cuadrado. Y me sobra un por 4 del 16. Por lo tanto, todo esto sería 4 veces la integral del seno al cuadrado del ángulo doble. Pero ahora seguimos porque tengo un seno al cuadrado. Y para el seno al cuadrado teníamos un truco. El seno al cuadrado lo puedo escribir como 1 menos el coseno del ángulo doble. Y el coseno del ángulo doble sería en este caso el coseno de el doble de 2t sería 4t. Todo eso dividido entre 2. Ya nos queda entonces una integral inmediata, que ¿quién sería? Tendríamos aquí 4 que multiplica a la integral de 1 sería t medios, menos la integral del coseno es el seno de 4t, y divido entre el 4 y con este 2, divido en total entre 8. Y todo eso más una constante. No hemos terminado porque mi integral inicial no era con t, mi integral inicial era con x. Entonces tengo que deshacer este cambio. ¿De acuerdo? Pues entonces, aquí deshacemos el cambio. ¿Y qué nos queda? Nos queda 4 veces. Si x igual a 2 veces el seno de t, ¿eso qué significa? Que el seno de t es igual a x medio. Y por lo tanto, tomando la función inversa, t es el arcoseno de x medio. Es decir, como aquí tengo t, me queda el arcoseno de x medio. Todo eso dividido entre 2. Menos el seno de 4t, es decir, de 4 veces el arcoseno de x medio, y todo eso dividido entre 8. Y a eso le añado una constante c. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que una vez que ya tengo todo esto calculado, ¿verdad? Ya podríamos ver qué pasa con el área. Es decir, finalmente obtenemos que esta integral doble en el conjunto de la función x al cuadrado más y al cubo diferencial de x diferencial de y, ¿en qué se ha convertido? Teníamos aquí que esto era la integral de menos raíz de 3 y 0 de x al cuadrado por la raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x más la integral entre menos raíz de 3 y x, y 0 de x a la cuarta menos 9x cuadrado más 63 cuartos diferencial de x. Ya hemos visto qué pasa con la primera integral, y la primera integral me queda que una primitiva de esta función, ¿quién es? La función 4 veces el arcoseno de x media, todo eso dividido entre 2, menos
Aquí viene el seno de 4 veces el arcoseno de x media dividido entre 8. Bueno, vamos a poner como ahora son, bueno, esto. Y todo eso entre x igual a menos raíz de 3 y x igual a 0. Más, ahí me queda la integral de x, aquí sería x a la quinta partido de 5, menos la integral de x al cubo, es x de x cuadrado, es x al cubo partido por 3, con este 9 me queda menos 3x al cubo, más 63 cuartos de x. Todo eso entre x igual a 0, perdón, x igual a menos raíz de 3 abajo, y x igual a 0. ¿Qué nos queda entonces? Simplemente teníamos que sustituir en x igual a 0, el arcoseno de 0 es 0, arcoseno de 0 medio es 0, 4 por 0 es 0, seno de 0 es 0, o sea que en 0 no vale nada, fuera. Y aquí me queda menos 4 medios, sería 2 veces el arcoseno de raíz de 3 partido de 2. Resto con este menos se convierte en más. 4 entre 8 me queda 1 medio del seno de 4 veces el arcoseno de la raíz de 3, perdón, de menos raíz de 3 entre 2. Ahora me queda más, en 0 todo sería 0, 0 a la quinta, 0 al cubo, 0. Resto lo que vale menos raíz de 3, pues me queda menos raíz de 3 a la quinta, todo eso dividido entre 5. Resto, bueno, tendría que restar aquí, perdón, porque estoy restando abajo. Resto con este menos se convierte en más, 3 veces la raíz menos raíz de 3 al cubo, y resto 63 partido por 4 por menos la raíz de 3. ¿De acuerdo? Ya tengo un numerito y es lo que valga esa cuenta. ¿De acuerdo? Podríamos haberlo hecho con el barrido vertical o con el barrido horizontal, y al final la cuenta es la misma. Lo único que nos pedía este ejercicio nos decía también, bueno, calcula esa integral doble, pero también podemos calcular el área de. Y para calcular el área de es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que estudiar es la integrabilidad de la función 1. Entonces, si queremos obtener el área del recinto D, tan solo debemos aplicar Fubini, ya sea el barrido vertical o el barrido horizontal, a la función f de xy igual a 1. Es decir, yo tengo la integral doble, o bueno, vamos a ponerlo primero como el área del conjunto D va a ser la integral doble en el conjunto de la función 1 diferencial de x diferencial de y. Supongamos que ahora por cambiar vamos a usar el barrido horizontal, que también es una aplicación del teorema de Fubini. ¿Qué estamos diciendo? Que primero tengo que poner entre dónde y dónde varía la y como números. Y vimos que variaba entre 1 y 2. Y ahora tengo que hacer la integral de la x. Y para la x que vimos, que variaba entre menos la raíz de 4 menos y al cuadrado.
y aquí aparecía un 0. Lo único que ahora la función es el 1 diferencial de x y luego diferencial de y. Claro, esto es mucho más sencillo porque la integral de 1 respecto de x, ¿quién es? Es simplemente x, ¿verdad? Es decir, aquí me quedaría la integral entre 1 y 2 de ¿quién? De x, y todo eso evaluado entre x igual a menos la raíz de 4 menos y cuadrado y x igual a 0. Y todo eso lo voy a integrar respecto de y. Ahora, cuando evalúo en 0 vale 0, resto lo que vale en menos raíz de 4 menos x cuadrado, y al restar con este menos, ¿quién me queda? Me queda la integral entre 1 y 2 de la raíz de 4 menos y cuadrado diferencial de y. ¿De acuerdo? Esto es más sencillo todavía porque ya no tengo aquí un y multiplicando. Ahora, que tenga y al cuadrado respecto de y o que tenga la x, la letra igual, es un índice mudo. Si nos cuesta menos, en una hoja en sucio, copiamos esto mismo y cambiamos la y por una x. Hacemos la cuenta con una x y luego ya ponemos el resultado. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que tengo que hacer un cambio de variable, ¿verdad? Precisamente el mismo cambio de variable que hemos hecho. Lo único que ahora la integral es más sencilla porque hay un término que ya no está, que era ese x cuadrado que aparecía aquí estorbando. Pero hacemos lo mismo. Podemos hacer incluso el teorema de cambio de variable, pero con las integrales definidas que hemos estudiado. Es decir, yo hago el cambio y igual a 2 veces el seno de t. Entonces el diferencial de y, ¿quién me queda? La derivada, que sería 2 veces el coseno de t diferencial de t. Lo único que tengo que tener en cuenta es que, como lo estoy haciendo ahora para la integral definida, debo cambiar también los límites de integración. Es decir, ¿qué pasa si y es igual a 1? Tengo que averiguar cuánto vale t. Si y es igual a 1, el seno de t vale 1/2. Y entonces lo que estamos diciendo es que ¿cuánto vale la t? ¿Qué ángulo tiene seno 1/2? El ángulo que tiene seno 1/2 es el ángulo de 30 grados. Y el ángulo de 30 grados es precisamente pi sextos. Pero, ¿qué pasa si la y vale 2? Claro que entonces el seno de t, ¿quién sería? Seno de t me quedaría 2 entre 2 sería 1. ¿Y qué ángulo es el que tiene el valor 1? Me quedaría precisamente el t igual a pi medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto no es del todo correcto. ¿Por qué no es del todo correcto? Porque en realidad no hay un único ángulo que tome el valor pi sextos. Hay dos. Pi sextos o t igual a pi menos pi sextos. Porque cuando hacemos el dibujito de los ángulos de mi circunferencia goniométrica, que nos fijamos que la altura 1/2 hay dos ángulos, este ángulo y este ángulo. Y lo que yo tengo que hacer es pensar cuál de los dos ángulos estoy tomando en mi dibujo. Precisamente en mi dibujo me estaba quedando en esta zona de por aquí. Este era mi recinto, ¿verdad? Entonces el ángulo que quiero tomar, que tiene seno 1/2, no es el de pi sexto, sino el de pi menos pi sexto. Es decir, este es el ángulo que me interesa a mí. Tampoco pasaría nada porque a la hora de hacer las cuentas va a salir lo mismo, pero vamos a ser consecuentes y hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Pi menos pi sexto me quedaría en ese caso 5 pi sextos. ¿Vale? Y por lo tanto, ¿qué tendríamos? Ya podemos sustituir todo y nos queda aquí la integral. En lugar del 1 pongo el ángulo correspondiente, que es el ángulo 5 pi sextos. En lugar del 2 pongo el pi medios. Ahora hago el cambio. Aquí me queda la raíz de 4 menos 4 seno al cuadrado de t. Y el diferencial de i me quedaría 2 veces el coseno de t diferencial de t. Todo esto para que lo hemos hecho, precisamente para que todo lo que hay en la integral, el 4 salga afuera, me quede 1 menos el seno al cuadrado, que es el coseno al cuadrado, y el coseno, la raíz del coseno al cuadrado, me quedaría el coseno de t. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta es que
realmente cuando hago la raíz de algo al cuadrado no es el coseno, es el valor absoluto del coseno. Y aquí pongo el valor absoluto porque estoy en una integral definida. Y como estoy en una integral definida, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué tengo aquí? Como tengo una integral definida y estoy en este trozo de la izquierda, en esta parte de la izquierda, ¿cómo es el coseno? El coseno es siempre negativo. Por lo tanto, resulta que en este caso esto es precisamente menos el coseno de t. Es decir, que la integral que yo tengo, ¿quién es? Es menos la integral entre 5 pi sextos y pi medios de 4 veces el coseno al cuadrado de t diferencial de t. Con este menos. Pero si nos fijamos en este orden de integración, normalmente nosotros escribimos abajo el chico y arriba el grande, ¿verdad? Si queremos intercambiar el orden de integración, ¿eso qué afecta? Que tengo que usar un signo menos. Pero si me fijo aquí, arriba, pi medios es más chico que el de abajo, que es 5 pi sextos. Eso significa que si quiero ponerlo en el orden correcto, abajo el chico y abajo el grande, tengo que cambiarle el signo a mi integral. Y entonces esto se quedaría como menos, con el menos que sale fuera, la integral entre pi medios y 5 pi sextos de la función 4 coseno al cuadrado de t diferencial de t. Y ahora sí lo tengo todo. Es que tengo un coseno al cuadrado. Bueno, pues para este coseno al cuadrado vamos a usar el truco de escribirlo como 1 más el coseno del ángulo doble, que sería el seno de 2t, y todo eso dividido entre 2. Este 4 con este 2, ¿qué me queda? Se me simplifica y me queda la integral en pi medios y arriba en 5 pi sextos. ¿De quién? De 2 veces 1 más el coseno de 2t diferencial de t. Todo eso que nos daría. La integral de 1 sería t, pues me quedaría 2t. La integral del coseno de 2t sería más el seno de 2t. Divido entre 2 con este 2, se me queda 1. Y todo esto entre t igual a pi medio y t igual a 5 pi sextos. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar 2 veces 5 pi sextos, que sería 5 pi tercios, menos lo que vale en pi medio, que sería 2 por pi medio menos pi, más el seno de 2 por 5 pi sextos, que sería 5 pi tercios, menos el seno de 2 por pi medio, que sería seno de pi. ¿El seno de pi cuánto vale? El seno de pi vale 0. Ahora, 5 pi tercios, ¿cómo lo puedo escribir? Hombre, pues 5 pi tercios lo puedo escribir como pi menos como 2pi menos pi tercios. ¿De acuerdo? Como es 2pi, le estoy dando toda la vuelta. Por lo tanto, esto es el seno de menos pi tercios. Y como es el seno de menos pi tercios, eso es menos el seno de pi tercios. Y pi tercios es el ángulo de 60 grados. Y el ángulo de 60 grados tiene un valor del seno que sería menos raíz de 3 partido por 2. Por lo tanto, toda esta cuenta, que nos va a quedar el área al final. El 5 pi tercios menos pi, que pi sería 3 pi tercios, nos quedaría 5 pi tercios menos 3 pi tercios, serían 2 pi tercios, menos la raíz de 3 entre 2. Y así tenemos el área de nuestro conjunto D. Entonces, una vez que ya tenemos este ejercicio, podemos intentar buscar otros ejercicios parecidos. Por ejemplo, ejercicio. Ahora nos van a pedir calcular
la integral doble en el conjunto D de la función x por y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, siendo D el conjunto de puntos x, y pertenecientes a R2, tales que las restricciones que vamos a poner van a ser, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, y aquí vamos a poner la y mayor o igual que x al cuadrado, ¿de acuerdo? Con la x mayor o igual que 2. Muy bien, entonces, ¿qué queremos hacer? Lo primero que vamos a intentar hacer va a ser representar nuestro conjunto. Entonces, primero tratamos de representar el recinto de integración que nos han dado, ¿de acuerdo? Dibujamos los ejes, aquí tengo el y, aquí tengo el 0, aquí tengo la x. Y lo que me fijo es que ahora x cuadrado más y cuadrado igual a 9 es una circunferencia también centrada en el punto 0, 0, pero en este caso de radio algo al cuadrado que me dé 9 es precisamente 3 al cuadrado. Pues entonces dibujo 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, y menos 1, menos 2, menos 3. Y lo tengo en cierto modo, más o menos hacemos el dibujito, todo lo bien que se pueda, esta circunferencia. Esta circunferencia es la que sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Por otro lado me dan una parábola que es igual a x al cuadrado. Bueno, esa también es sencilla porque podemos poner aquí el punto 4, aquí tengo el 2, aquí tengo el menos 2. Y yo sé que en el 0 pasa por el 0. Que en x igual a 1 la parábola vale 1. Que en x igual a 2 la parábola vale 4. Pero en el menos 1 también vale 1 y en el menos 2 también vale 4. Y no tendría esta parábola tal que así, más o menos. ¿De acuerdo? Que sería y igual a x al cuadrado. Y por último tendría la recta x mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Perdón. Vamos a poner, para que se vea bien, x mayor o igual que 1. Para que se vea mejor. ¿De acuerdo? 1 sería aquí, entonces tendría esta recta vertical, que sería la recta x igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ¿qué estamos viendo? Queremos ver el recinto que está dentro de la circunferencia. Estoy aquí dentro. Que la y sea mayor o igual que x cuadrado significa que estoy por encima de la parábola. Y que la x sea mayor o igual que 1 significa que estoy a la derecha de la recta vertical. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que mi recinto es este trocito que tengo aquí. ¿De acuerdo? Todo esto sería el recinto D. Hombre, podemos hacerlo como queramos. Aquí tenemos que escribir lo mismo, es decir, como D es un conjunto cerrado y acotado y la función f de x, y es igual a x por y cuadrado, es una función continua, que de nuevo como son polinomios es continua en R2, luego también en el conjunto D tenemos que mi función f es integrable Riemann
en el conjunto D. ¿Y eso qué significa? Que puedo calcular esta integral doble de la función x por y al cuadrado. Y la pregunta es, ¿cómo la calculamos? Podemos utilizar el barrido vertical o el barrido horizontal, el que nos resulte más sencillo, bien porque sea el que nosotros mejor sepamos hacer o bien porque por el dibujo interese más hacer uno u otro. Entonces en este caso nos interesa más hacer el barrido vertical. ¿Por qué? Observemos que ¿qué nuestro recinto? Nuestro recinto es una recta vertical, luego tiene un trozo de circunferencia y luego tiene un arco de la parábola, ¿verdad? Y tenemos estos trocitos, ¿verdad? Que esto de aquí sería la circunferencia, esto sería la recta vertical y esto sería el trocito de parábola, ¿de acuerdo? Aquí tendría la y igual a x al cuadrado, aquí tendría el x al cuadrado más el y al cuadrado igual a 9 y aquí tendría la x igual a 1. Y decimos que es más sencillo porque si yo escojo una altura cualquiera, entonces veo que siempre se choca por debajo con la parábola y siempre se choca por encima con el trozo de circunferencia, independientemente de donde esté. Sin embargo, si lo hiciese en horizontal, vería que depende porque en este trocito de por aquí arriba primero se choca a la derecha con la circunferencia, pero si estoy más abajo se choca primero con la parábola. Entonces tendría que separar la integral en dos integrales, de separarlo en dos recintos. Y es más sencillo hacerlo en un solo recinto que tener que separarlo en dos, aunque también es posible. Entonces lo primero que tengo que averiguar es cuál es esta altura máxima y y cuál es esta altura mínima y, ¿de acuerdo? Claro, que en este caso es sencillo porque, ¿qué estamos diciendo? Que este punto es donde se corta la x igual a 1 con la y igual a x al cuadrado. Ah, bueno, esto es fácil porque lo único que tengo que hacer es el ¿qué? Resolver. Tenemos dos sistemas, ¿verdad? Que sería por un lado x igual a 1 y igual a x al cuadrado. Hombre, esto es fácil porque de aquí me sale que sustituyendo la y vale 1. Y entonces tengo esta altura mínima. Para la otra altura que tendría también la recta vertical x igual a 1 con el trocito de circunferencia que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Claro, ahora de aquí ¿qué saco? Cuando cambio la x por 1, el 1 pasa restando, me queda 8, entonces me queda que la y vale más menos la raíz de 8. Que en este caso, como estoy en la parte derecha, me quedaría con la raíz positiva. Y entonces ya sabemos que la y está por encima de la altura mínima que es 1, pero por debajo, por debajo de la altura máxima que es raíz de 8. ¿Vale? Ahora faltaría ver las curvas. Claro, para las curvas tenemos sencillo porque se choca por encima con la circunferencia y por debajo con la parábola. Pero tengo que despejar la x. No la quiero tener como y igual, sino como x igual. ¿Vale? Entonces, para ver dónde varía la x, tenemos que despejarla. Por un lado yo tenía y igual a x al cuadrado. Pero eso sería lo mismo que decir que x igual a más menos la raíz de y. La pregunta es, ¿me quedo con la raíz positiva o la raíz negativa? Si nos fijamos, estamos en la x a la derecha. La x a la derecha significa que la x es positivo. Por lo tanto, sé que tengo que tomar x igual a la raíz positiva, es decir, raíz de y. Por el otro lado, tenía x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Es decir, la x al cuadrado vale 9 menos y cuadrado, o lo que es lo mismo, la x vale más menos la raíz de 9 menos y al cuadrado. Pero como también estoy a la derecha, en la parte positiva, primer cuadrante, la x tiene que ser positiva. Por lo tanto, sé que también aquí
me quedo con la raíz positiva, es decir, x igual a la raíz de 9 menos y cuadrado. ¿Eso qué significa? Que entonces hemos sido capaces de expresar nuestro conjunto D como el conjunto de puntos x, y pertenecientes a R2, tales que la y varía entre 1 y la raíz de 8, y la x, ¿qué veo? La x tenemos que está por encima de la parábola y por debajo de la circunferencia, es decir, por encima de la parábola, raíz de y es menor o igual que la x, y la x es más chica que la circunferencia, que es 9 menos y cuadrado. Entonces, ya estamos en condiciones de calcular nuestra integral. ¿Qué teníamos? La integral doble en el conjunto de la función x por y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos el teorema de Fubini, en este caso con el barrido vertical. Y nos dice que eso es la integral entre 1 y la raíz de 8 de la integral entre la curva raíz de y la curva raíz de 9 menos y al cuadrado de la función x por y al cuadrado, diferencial de x, y después todo lo íntegro respecto de y. ¿Vale? Entonces, aquí escribimos primero la integral entre 1 y la raíz de 8 tal cual, eso no cambia. Y ahora tengo que integrar x y cuadrado respecto de x. Y cuadrado es una constante que está multiplicando, entonces esto sigue estando como la y al cuadrado. Y todo eso multiplica la integral de x respecto de x. La integral de x sería x al cuadrado dividido entre 2. Y todo esto lo voy a evaluar entre x igual a la raíz de y arriba x igual a la raíz de 9 menos y al cuadrado. ¿Vale? Todo esto diferencial ya de y. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la integral de 1 raíz de 8. Aquí nos va a quedar y al cuadrado. Todo eso que multiplica por un lado a x al cuadrado sería 9 menos y cuadrado. Y todo eso dividido entre 2. Menos lo que vale abajo, que sería raíz de y al cuadrado, pues sería y, todo eso dividido entre 2. Y todo esto diferencial de y. Si queremos, el 1/2 que tengo aquí lo puedo sacar factor común y puedo escribir esto como 1/2 por la integral entre 1 y la raíz de 8 de... Aquí me quedaría y al cuadrado por menos y al cuadrado sería menos y al cubo. Luego tendría y al cuadrado por menos y, perdón, aquí es un y a la cuarta, no al cubo. Y a la cuarta. Ahora, y al cuadrado con menos y me quedaría menos y al cubo. Y por último, y al cuadrado por 9 me quedaría más 9y al cuadrado. Todo eso diferencial de y. Esta integral ya es inmediata, simplemente nos queda 1/2 de la integral entre 1 y la raíz de 8. ¿De quién? Aquí tendríamos, perdón, si ya estoy calculando la integral, no la vuelvo a poner. Tendría la integral de menos y a la cuarta sería menos y a la quinta entre 5. La integral de y al cubo sería menos y a la cuarta entre 4. La integral de y cuadrado sería y al cubo entre 3, y con un 9 se queda como 3y al cubo. Y todo eso evaluado entre y igual a 1 e y igual a la raíz de 8. Sustituimos y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1/2 que multiplica en raíz quinta, pues será menos 8
elevado a 5 medios entre 5 menos 8 elevado a 4 medios entre 4 más 3 por 8 elevado a 3 medios. Vamos a escribir la raíz en vez de como raíz de 8 elevado a 5, como con propiedad de las potencias, forma de fracción el exponente. Y ahora resto lo que vale el 1. Resto con este menos se quedaría en positivo, más un quinto. Resto con este menos, más un cuarto. Y así resto 3 por 1 al cubo me quedaría menos 3. Y este es nuestro valor de la integral. Lo que salga este número podemos simplificarlo con las raíces, los radicales y demás, pero ya tenemos el valor de nuestra integral. ¿De acuerdo? En este caso sale bastante sencillo la cuenta porque este cuadrado hace que de la x que se nos quiten estas raíces que a priori parecían muy complicadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero incluso podemos tener, no siempre tenemos por qué tener circunferencias, podemos tener otro tipo de recinto. Por ejemplo, siguiente ejercicio, calcular la integral doble en el recinto D de la función 2x menos el coseno de y diferencial de x diferencial de y, siendo el recinto D el conjunto de puntos x, y perteneciente a R2 tales que 1 es menor o igual que x menor o igual que 3 y luego tengo que 0 es menor o igual que y menor o igual que pi por x. Entonces podemos representar nuestro recinto. ¿Qué tendríamos en este caso? Como estoy en el primer cuadrante, solo voy a dibujar el primer cuadrante. Aquí tengo la x, aquí la y, aquí el 0. Y vamos a poner 1, 2, 3. ¿Vale? Me dicen que la x está entre 1 y 3. Vaya, ya podía haberle pasado por el 3 al menos. X igual a 1, x igual a 3. La y es mayor o igual que 0, que sería el eje x, y la y es igual a pi por x. Pues podemos poner aquí el punto pi, aquí el 2pi y aquí el 3pi. Porque así en el 1 pasa por aquí, en el 3 pasa por el 3pi y tengo esta recta de aquí, que sería y igual a pi por x. Quiero lo que está entre las rectas verticales por encima del eje o x por debajo de esta recta. Es decir, nuestro recinto es este recinto de aquí. Ese es mi conjunto D. Entonces, en este caso, como D es cerrado y acotado, y f de xy igual a 2x menos el coseno de y, en este caso tengo 2x, que es una función polinómica, continua en todo R2. Tengo el coseno de y, que es una función trigonométrica, pero que resulta que también es continua en todo R2. Pues tenemos que suma de funciones continuas también es continua en todo R2, y por lo tanto en nuestro conjunto D tenemos que mi función f es integrable Riemann en el conjunto D. Por lo tanto, tiene sentido calcular esta integral. Vamos a calcularla. ¿Qué hago? ¿Barrido horizontal, barrido vertical? Es que a mí ya me la han dado. Ya me la han dado como un barrido horizontal. Me han dicho entre 1 y 3, como un barrido vertical. Entre 1 y 3, la altura siempre varía entre esto y esta recta. Ah, pues entonces vamos a usarlo ya. Si es que ya lo tengo escrito. Entonces, además,
podemos usar directamente Fubini. Porque si yo quiero calcular la integral doble en el conjunto D de la función 2x menos el coseno de y diferencial de x diferencial de y, yo digo, bueno, pues aplico Fubini, que ya me lo han dado, y que tengo, que eso sería la integral entre 1 y 3 de la integral entre 0 y pi por x de la función 2x menos el coseno de y diferencial de y, y luego todo eso lo voy a integrar respecto de x. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí la integral entre 1 y 3 ¿de quién? Si integro 2x respecto a y, 2x una constante, aquí me quedaría 2x por y. Integro el coseno, la integral del coseno es el seno, por tanto me queda menos el seno de y. Pero todo eso lo tengo que cambiar entre los valores de y, que sería y igual a 0 e y igual a pi por x, diferencial de x. Nos va a quedar entonces, nos va a quedar la integral entre 1 y 3 de, en pi por x me quedaría 2x por pi x, pues sería 2pi por x al cuadrado, menos seno de pi por x, pues me quedaría seno de pi por x simplemente. Y ahora en y igual a 0, 2x por 0 sería 0, seno de 0 sería 0, pues entonces no añado nada más, simplemente esto, diferencial de x. Muy bien, ya puedo hacer esta cuenta, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría? La integral de x cuadrado sería 2pi x al cubo entre 3. La integral del seno es menos el coseno. Por lo tanto, aquí me quedaría con ese otro menos más el coseno de pi por x. Y tengo que dividir entre el pi. Y todo eso evaluado entre el x igual a 1 y el x igual a 3. ¿Qué nos va a quedar entonces? En x igual a 3, con este 3 sería 3 al cubo entre 3, sería 3 al cuadrado. Serían 9 por el 2, 18pi. Aquí me quedaría el coseno de 3pi. Y el coseno de 3pi, ¿cuánto vale? Precisamente menos 1. Pues me quedaría menos 1 partido por pi. Ahora resto lo que vale en 1, que en 1 me quedaría menos 2pi tercios. Menos resto lo que vale el coseno de pi. El coseno de pi vale menos 1. Pues entonces resto menos 1 partido por pi. Por lo tanto, este término se me va a simplificar. ¿Y qué nos queda? El 18pi menos el 2pi tercio. Si lo queremos poner como una fracción, tendría que multiplicar 18 por 3, que serían 60 por 3 menos 6, 54. A 54 le resto 2 y me queda 52. Pues me queda 52 tercios de pi. Este sería el valor de nuestra integral. Si quisiésemos calcular el área, ¿qué tendríamos que hacer? Todo este mismo proceso, es decir, para calcular el área del conjunto D, tendría que calcular la integral doble en el conjunto D, pero de la función 1 diferencial x diferencial de y. Que también diría, bueno, pues yo aquí aplico el que Fubini, y que me quedaría la integral entre 1 y 3 de la integral entre 0 y pi por x de la función 1 diferencial de y todo eso diferencial de x. Claro que este sería mucho más sencillo porque, como es 1, es simplemente el de arriba menos el de abajo. Pi por x menos 0 es pi por x. O sea que esto me quedaría la integral entre 1 y 3 de pi por x
diferencial de x. ¿Pero eso qué me quedaría? Me quedaría pi que multiplica a x al cuadrado partido por 3. Perdón, pi al cuadrado partido por 2. Todo eso con la x igual a 1 y la x igual a 3. ¿En 3 qué tendría? Tendría 3 al cuadrado, que es 9. Le restaría lo que vale el 1, que sería 9 menos 1, 8. 8 entre 2 me quedaría 4. O sea que esto tendría que valer 4pi. ¿De acuerdo? Es decir, el área de este recinto sería 4pi. Pero si nos fijamos, también sabemos que el área de este recinto, ¿cuál es? Es que esto es un trapecio. Ah, pues yo sé que el área de un trapecio, ¿cuál es? La base mayor. ¿Cuánto mide esta base mayor? Desde 0 hasta este punto, que es el 3pi, ¿vale? Pues 3pi. Más la base menor, que ¿cuánto vale la base menor? Desde el 0 hasta el 1, que sería pi. Por la altura. ¿Cuánto mide la altura? Entre de 1 a 3, ¿cuánto hay? 2. Y todo eso dividido entre 2. ¿Y cuánto nos queda esta cuenta? Nos queda precisamente también 2 con el 2 se me va, 3pi más el pi nos queda 4pi. Oye, es que este área era un recinto sencillo, era un trapecio, podíamos usar la fórmula del área del trapecio. Pues sí, pero también podemos calcular el área usando integrales dobles. Y el resultado es el mismo. Claro, obviamente cuando los recintos son sencillos, ya saben la fórmula, porque alguien ya se ha molestado en hacer esas cuentas. Pero, en el momento en el que los recintos son un poco más complicados, ya no puedo calcular la fórmula sencilla, sino que tengo que hacer el cálculo con integrales dobles. ¿De acuerdo? Este es un buen punto para dejarlo por hoy con los ejercicios. Así que vamos a parar aquí el cálculo de integrales.